Buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que venía desarrollando como parte de mi tesis de doctorado desde el 2018. Es una pequeña corrección, nada más una acotación con respecto al- a lo que vamos a ver ahora. Es básicamente enfocado o analizado en el contexto de Estados Unidos, pero son resultados o son conceptos en sí que van a aplicar en cualquier contexto. Nada más tendría que situarse o ver cuáles son las diferencias culturales en cuanto a lo que son países y realidades. Vamos a empezar con algo súper importante que para mí no lo pensé mucho cuando hacía el pregrado en Perú. De hecho, cuando hice la maestría aquí en Estados Unidos tampoco es algo que tomaba muy en cuenta. Y es que los proyectos de construcción, como los veo ahora, es prácticamente como unas unidades sociales que están compuestas de personas muy distintas, de personas que tienen backgrounds distintos. De hecho, los chicos que ustedes ven aquí son personas con las que yo he trabajado en Estados Unidos y son personas que vienen de Corea, de México, de Brasil. Tenemos a gente de China, de la India, de hecho yo de Perú, y todos nosotros somos como un equipo aquí que participó en una competencia de proyectos integrados. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces con proyectos de construcción, que tú vas y a veces solamente estamos pensando en nuestro equipo de contratista general, que no es de hecho el único equipo con el cual trabajamos. Al ser un contratista general, trabajamos con arquitectos, muchas veces con los clientes, entonces entras en contacto no solo con personas nuevas del contratista, sino también con personas de muchas otras empresas con las cuales participas para ejecutar un solo proyecto. Entonces, esto es algo que quería que tengan en cuenta porque cada persona que viene al proyecto a trabajar con ustedes tiene ya una vida que ha recorrido, tiene ciertos pensamientos, tiene ciertas emociones, tiene todo un paquete atrás que arrastra y que llega con ustedes y decir, ok, hoy vamos a trabajar juntos y vamos a ejecutar un proyecto, pero todas estas cosas que han pasado, de todas maneras tenemos que saber manejarlas para que cohesivamente, como un equipo, podamos trabajar de cierto modo y tener los resultados que queremos. Hay una cosa que nos pasa a veces como ingenieros a nosotros y más mientras más altos cargos tenemos. Nosotros empezamos como practicantes, aquí empiezas como un ingeniero de proyecto y subes como un gerente, y subes como un jefe y después como un gerente. Entonces, mientras más subimos, tendemos a pensar que la expectativa es que nosotros sepamos más o que nosotros tengamos las respuestas a ciertas preguntas y no se trata tanto de dar respuestas o de saber todo. Todo el mundo espera que yo sepa, entonces yo tengo que saber. El no saber no es malo mientras que nosotros reconozcamos que no sabemos ciertas cosas y que debemos o contar con las personas con las cuales son expertas y llegar hacia ellos, tener las soluciones que nosotros necesitamos buscando, o simplemente tratar de investigar o estudiar o llenar un poco más esos gaps que tienes de falta de conocimiento en ciertos temas. Entonces, algo que, por ejemplo, nos ha pasado también a nosotros es que muchas veces tendemos a asumir cosas. Asumimos que la gente quiere algo que a veces no sucede o a veces no es lo que ellos están esperando. De hecho, lo he pasado muchas veces en los proyectos de construcción. Un ejemplo básico es el organizar cosas para confraternizar, el organizar almuerzos. Eso también lo vi en Perú, de hecho lo hicimos aquí. Estábamos en un proyecto construyendo una de las sedes de la Universidad de San Francisco, de la Universidad de California en San Francisco, y lo que pasó es que el equipo de proyecto ya había terminado casi de vaciar el último techo, entonces el día en que se vaciaba el último techo iban a hacer como un barbecue de confraternidad, entonces iban a compartir con todos los obreros y el staff se había organizado bastante, habían invertido bastante tiempo en tratar de organizar algo bonito para que los obreros se sientan como reconocidos. Y ya para ese momento nosotros estábamos tratando de entender el concepto de seguridad psicológica en estos tipos de equipos de construcción, a nivel de personal de obrero y a nivel de personal de staff y como conjunto en general. Entonces, como fue algo paralelo, dentro del estudio nos habíamos dado cuenta que los obreros en ese evento específico había un grupo que no se había sentido
retribuido. De hecho, se había sentido como que era la última rueda del coche, se había sentido muy mal, vulnerados, y eran este equipo específico del subcontratista de concreto. Entonces, algo que tendría que acotar aquí es que nosotros tenemos subcontratistas para casi todas las disciplinas. Aquí no es tanto como en Perú, que se hace mucha parte por casa y otra parte pequeña se subcontrata, o una parte mínima de acabados. Aquí muchas cosas se subcontratan. Entonces, nuestro subcontratista de concreto en sitio, los obreros se habían sentido muy mal, y lo que queríamos entender era por qué, si es que habían hecho un evento para más bien al contrario, lograr que la gente se sienta bien y estén contentos en el proyecto. Entonces, lo que había pasado es que inicialmente se les había dicho a los obreros que iba a haber como una parada de obra a las 11 de la mañana para compartir todos, y eso era lo que se había comunicado. Entonces, después, el mismo día del evento, por una decisión que hubo rápida y sin pensar mucho por parte del staff, lo que terminó pasando es que dividieron a todos los obreros en dos grupos. El grupo de concreto era un grupo grande. Después teníamos gente de mecánica, el piping, que iban en embedded, que iban embebidos o cosas así, como que grupos más pequeños. Entonces dijeron, hay que separarlos en dos. Primero agarramos al el grupo de los subcontratistas, que son varios, y ese es un grupo, y después tenemos a los de concreto. Entonces hacemos que unos almuercen a las 11 y otros al mediodía, y así ya no hay tanta cola, ya no hay gente que está perdiendo tanto el tiempo, ya no hay tanta aglomeración. Entonces el objetivo del staff era bueno, pero no se comunicó de esa manera, no hubo una explicación de vamos a hacer esto por estas razones, sino simplemente saben que ustedes almuerzan a esta hora y los otros almuerzan a esta hora. Entonces, ya hablando con los trabajadores de concreto, ellos dijeron, nosotros nos han mandado al último, es como que vamos a comer las sobras de lo que quede, y nosotros nos han mandado ahí porque somos latinos, y de hecho el grupo de concreto es donde el 99% de sus trabajadores son latinos, son hispanohablantes, y por el otro lado la gente de mecánica, piping, son más como americanos, americanos, son estadounidenses. Entonces, es como que hay muchas otras cosas, como les decía, culturales, que hacían que ellos se sientan vulnerados sin que haya sido la intención del staff. Y como no hubo esa comunicación o explicación de por qué están haciéndose las cosas, hubo una muy mala interpretación, o una interpretación no precisamente que ellos estaban mal en interpretarlo de esa manera, pero algo que no había sido el objetivo. Se generó de cierto modo por falta de pensar cómo el otro se puede sentir, y eso es algo que pasa comúnmente. Este de aquí, como les decía, estos chicos son muy importantes para mí, y de hecho es algo que yo pienso muchas veces, es que el éxito que nosotros tengamos no depende tanto de nosotros mismos individualmente, sino también de con quiénes son las personas con las cuales nos estamos rodeando y cuáles son las relaciones que estamos estableciendo con ellos. Y esto de aquí es bastante importante en construcción, porque nosotros estamos hablando de este concepto que es seguridad psicológica, que es un concepto que funciona cuando estamos hablando no de tú solito en tu mundo, si te sientes seguro psicológicamente o no, porque cuando tú estás solo, tú estás tranquilo y no hay nada que te pueda, quizás no hay ningún agente externo que pueda estar originando algo en ti como persona, pero siempre que trabajes en grupos o siempre que estás en alguna actividad grupal, va a ser bastante importante este concepto. Ahora, no es un concepto nuevo, no sé si en algún momento lo han escuchado o no. La primera vez que yo lo escuché fue en el 2018, cuando empecé a trabajar con Glenn Bailer aquí en Berkeley. Si es que alguno de ustedes conoce a Glenn, es una persona maravillosa, es una persona que tiene la mente muy brillante y ha llevado el tema de construcción lejos. Entonces, de las discusiones que teníamos con él era, ¿cómo hacemos que la gente pueda realmente llegar a tener menos accidentes, pueda tener menos problemas de calidad, pueda tener menos de todas esas cosas negativas que suceden en el proyecto, a pesar de que tenemos un montón de reglas, tenemos un montón de políticas establecidas, no solo por las instituciones o por los organismos del gobierno que a veces te regulan normas de seguridad, sino internamente las compañías también tienen sus regulaciones, tienen castigos si es que por ahí hiciste algo malo, te llaman la atención, la primera, la segunda también, la tercera te votan. Entonces hay ciertas políticas que las mismas empresas implementan
para lidiar o para tratar de prevenir que las cosas salgan mal. Estas cosas no han funcionado como lo esperamos. De hecho, la tasa de mortalidad, la tasa de fatalidad, la cantidad de personas que mueren aquí en Estados Unidos en construcción en la última década no ha variado. El 20% de muertes, de fatalidades aquí en la industria privada pertenece específicamente al área de construcción, a proyectos. Entonces, ese es un tema muy crítico para lidiar, es un número alto, y si es que han estado en algún momento en algún proyecto donde lamentablemente alguien haya muerto, es algo que marca tu vida, sí, pero por completo. Entonces, este concepto de seguridad psicológica nació más o menos en 1985, por eso les decía, no es algo nuevo. Eh, Se ha estudiado mucho en el tema de negocios, se ha estudiado bastante en el tema de innovación y desarrollo, entonces también en el tema de tecnología y en el tema de la salud. Hay muchas áreas donde se ha estudiado, pero en construcción estamos tratando de entenderlo, estamos tratando de ver cómo es que impacta, y es un tema relativamente nuevo para nuestra área. Cómo surgió es precisamente en el año 1985, como les decía. Fue una persona que trabajaba en el área de cambio organizacional, la que planteó que la seguridad psicológica era precisamente cómo nosotros nos sentimos cuando enfrentamos un cambio organizacional en el trabajo. Si creemos que vamos a perder nuestra identidad, nuestra integridad, o simplemente la membresía de ese grupo donde nosotros pertenecemos y nos importan, entonces nosotros nos vamos a sentir un poco más cohibidos o vamos a tener miedo si es que creemos que puede haber consecuencias negativas. Eso era más como un tema quizás individual, un tema cómo una persona va a enfrentar el cambio. Después de eso, a los años, ya en el 90, es que hay otra persona más que está estudiando cómo es que, igual era un psicólogo que está estudiando cómo es que nosotros nos sentimos ante algo que puede pasar, cuáles son las consecuencias negativas que pueden surgir ante algo, una acción que nosotros tengamos. Entonces es precisamente ahí donde sale este filósofo, este psicólogo que es Kahn, que él estudia ya la seguridad psicológica se va más allá del cambio organizacional y más bien ya define seguridad psicológica como la habilidad de ser y demostrarse uno mismo sin miedo a consecuencias negativas a nuestra imagen, a, al estatus que tenemos, a nuestra carrera. Si es que hoy voy a reportar, o sea, hoy en el trabajo pasó algo, me equivoqué y tuve un problema, entonces entra el miedo ahí, si lo reporto, me van a botar del trabajo, o me van a bajar de rango, o ya nunca voy a conseguir el ascenso que quería. Entonces hay muchas preguntas que a veces nos hacemos y surge ahí el miedo de las consecuencias a las acciones que pueden haber pasado. Eso fue en el 90, casi 10 años después, en el 99, ya hay una psicóloga de Harvard que precisamente ha estudiado el tema de seguridad psicológica en el contexto de equipos, que es donde nosotros lo estamos implementando, en el contexto de equipos de construcción. Entonces ella lo ve más como cuál es ese sentimiento, esa creencia que nosotros tenemos a tomar riesgos interpersonales. Siempre que estamos en un equipo, nosotros vamos, qué tan dispuestos estamos a tomar estos riesgos, está asociado con qué tan seguros, si qué tan seguros nos sentimos nosotros psicológicamente. Entonces, como ustedes pueden ver, la definición no es una específica que digamos esta es y esto es lo que nos va a servir, sino el desarrollo que ha tenido este concepto es bastante importante y bastante interesante para nuestro contexto. Nosotros lo que hacemos mucho en construcción está relacionado a trabajar en equipo, a tratar de entender lo que el otro quiere, tratar de traducir lo que me está diciendo una persona y después la información que yo traduzco pasársela a otra. Entonces, hay una dependencia tan grande entre las personas para al final entregar un proyecto que satisfaga las expectativas del cliente, que lo que buscamos es precisamente que la gente se sienta seguro de poder hablar, de poder decir, ok, esto es viable, o lo que me estás pidiendo, perdóname, pero no, o sea, no se va a poder hacer, o bien en el tiempo que me lo estás pidiendo, con la plata que me estás pagando. Entonces, todas estas limitaciones tienen que la gente poder hablar, la gente poder decir que puede ir, que no. En la seguridad psicológica hemos visto que impacta mucho en el tema de calidad de seguridad, y todo esto al final impacta en productividad y en tema de dinero, y que es lo que al final a las empresas les importa. Entonces, en lo que es calidad, por ejemplo, la gente puede hablar mucho más libre de las expectativas que tiene, de las limitaciones,
puede alinear expectativas, puede alinear intereses de una manera transparente y expresar cualquier como concern, cualquier duda, cualquier inconveniente que vaya a tener ante una solicitud que alguien le haga. En el tema de seguridad, lo que se ha visto es que esto impacta bastante en la probabilidad o en la disponibilidad que la gente tiene de reportar errores, de reportar perdón, de reportar un incidente de seguridad. Muchas veces, si es que hemos llegado a tener a veces accidentes en el proyecto, es porque alguien no dijo nada cuando había observado una condición insegura. Entonces, lo que estamos tratando es de que la gente pueda reportar todo esto con mucha más frecuencia. Nosotros en los proyectos tenemos a gente demasiado valiosa y lo malo es que cuando, a veces en el equipo que nosotros trabajamos, si es que yo soy un subcontratista de concreto, yo conozco a la gente con la que trabajo y me importan y por ahí les tengo un estima, un nivel de cariño que hace que si ellos están haciendo algo inseguro, yo hable y yo le diga, hey, ten cuidado que esto puede pasar o hay un hueco ahí que no está bien tapado, entonces lo voy a alertar con mucha más facilidad, pero en construcción tú puedes tener a 10 subcontratistas juntos trabajando en el mismo proyecto. Entonces, ¿cómo haces para que esos subcontratistas puedan decirle al otro que algo es inseguro, que tengan cuidado, si es que no tienen esa confianza? Entonces, lo que se está buscando precisamente es que esta gente que trabaja en diferentes subcontratistas, que trabaja de cierto modo, depende del otro para hacer bien su trabajo, pueda llegar a poder hablar con el otro. Es así de sencillo, es esa tranquilidad, esa confianza que nosotros necesitamos para decir o para ayudar a que otras personas salgan de condiciones inseguras. Muchas veces, si se ponen a pensar, si es que vemos a un niño cruzar la pista cuando el semáforo está en rojo, probablemente como es un niño vayamos a decirle algo, vayamos a quizás decirle no cruces o pasarle la voz. Si es que es un adulto, somos mucho menos, es porque me voy a meter en la vida de otras personas, es lo que a veces tendemos a pensar. Entonces, igual acá, por no querer lucir entrometido, por no querer lucir o querer ver como que te estás metiendo en cómo otro hace su trabajo, nos podemos quedar callados y esa no es la idea, porque al final las consecuencias son muy negativas. ¿Qué es lo que buscamos en construcción? Llegar precisamente a una zona de aprendizaje y no a una zona de apatía, no a una zona de ansiedad. De hecho, es algo que sucede mucho cuando lo que nosotros queremos es confiabilidad, es que la gente rinda, que la gente produzca, que es precisamente el área horizontal que ustedes ven aquí, el tema de motivación, el tema de, ok, haz bien tu chamba, pero también tenemos el tema psicológico como personas, es cómo nos vamos a sentir. Si que nosotros nos sentimos que nos están exigiendo un montón, pero la seguridad psicológica es baja y yo no puedo realmente expresarme, lo que voy a hacer es llegar a ese punto de ansiedad, que es lo que ustedes ven en el cuadrado derecho inferior, que es un punto en el que nadie quiere llegar, pero muchos llegan y renuncian a su trabajo y ya no pueden más. Entonces, ese tipo de cosas sucede. Igual si es que puede haber gente que se siente completamente segura en el ambiente donde trabaja, pero si no le exiges, va a llegar a una zona de confort que al final no te va a llevar a nada bueno tampoco. Entonces, si es que vamos a pedir precisamente que la gente sea confiable y que rinda, también tenemos que crear este tipo de ambiente de trabajo donde al final se ha demostrado que es, impacta mucho el tema del performance del equipo, o sea, impacta no solo hoy que voy a tener trabajadores más felices, o sea, no, es bueno tener trabajadores felices, pero al final lo que importa cuando una organización, un equipo invierte tiempo, invierte recursos en este tipo de cosas, es que este grupo de personas vaya a tener un performance, unos resultados mucho mejores. Entonces, se ha visto en varios estudios. Si ustedes ven o leen un poco sobre cuáles son las características de los equipos de alta performance en Google, por ejemplo, esos equipos es una empresa de tecnología grandísima que ha logrado muchísimas cosas, ha revolucionado la forma en la que hacemos hoy las cosas. Ellos analizaron bastante qué es lo que hacía que sus mejores equipos sean sus mejores equipos, qué tenían ellos en común. Entonces, analizaron la raza, analizaron el geo, analizaron el sueldo, la posición. Entonces, vieron demasiados factores y al final terminaron como, ok, estos son los 5 factores que están haciendo que estos equipos sean lo máximo. Y el factor, me parece que el número uno de esa lista era precisamente que estos equipos o los miembros de estos equipos tenían seguridad psicológica y trabajaban en este tipo de ambiente laboral.
Entonces, es algo que definitivamente funciona y es algo que nosotros podemos hacer. En el estudio que nosotros hemos realizado con estas dos empresas con las que he trabajado aquí en San Francisco, que es DPR y Webcore, lo que hemos llevado a analizar un poco es qué es lo que hace sentir segura a nuestra gente. A veces nosotros pensamos que es un tema más como de nada más, hay que hacer que las condiciones del sitio sean seguras, o hay que proponer bastante el tema de la experiencia, es importante. Ok, sí, hay cosas que son importantes, pero más el tema de la comunicación, el tema de cómo nos comportamos, a veces implica bastante cómo la gente se pueda sentir. Y no solo analizamos o estudiamos qué hace sentir segura a la gente, sino también qué hace sentir insegura a las personas, qué te hace sentir a ti inseguro trabajando aquí. Y no tanto inseguro como el estoy trabajando en el 10.º piso y me puedo caer, sino inseguro psicológicamente, cómo está tu mente en el ambiente de trabajo. Y el factor, de hecho, más resaltante que encontramos aquí es que la forma en la cual se comporta la gente es cómo a ellos los hacía sentir más inseguros. En el tema de cómo iba a reaccionar su supervisor ante algo que ellos hacían, o si es que los iban a mandar a hacer un trabajo mucho más pesado porque se equivocó y, bueno, en vez de ayudarlo a aprender, es como que no, ¿sabes qué? Anda, no sé, levántame las bolsas, lleva las bolsas de cemento a algún lado. Entonces, ese tipo de trabajos que así nomás no queremos hacer, es como que ok, la fregaste, este es tu castigo. Entonces, ese tipo de comportamiento es precisamente el que hace que la gente al final diga, ok, si en algún momento meto la pata, tengo que esconderlo, tengo que taparlo, tengo que solucionarlo yo solo, porque en este lugar no me van a ayudar y lo único que voy a hacer es perjudicarme. Entonces, ese tipo de cositas es algo que podemos estudiar y podemos identificar. Y de hecho, estudiamos una serie de factores bien extensos con respecto al tema de seguridad psicológica, el hecho de la seguridad psicológica es la misma cuando estás con tu gente o con la gente de tu equipo y con gente de otros equipos, y de hecho, no, como lo hubiéramos esperado, cuando estás trabajando con la gente de tu equipo, tú te sientes mucho más tranquilo, mucho más fácil a veces que hagas las cosas, que te comuniques, que pidas ayuda. El tema de la relación con los supervisores era muy importante. Y hay como una serie de 11 factores, 11 categorías que logramos identificar con respecto a cómo es que hacemos que la gente se sienta mejor. Y estas categorías ya están publicadas. Nosotros tenemos un paper en el 2000, tenemos papers en el 2019 y el 2020 relacionadas a este tema, entonces pueden acceder, están en línea en el IGLC gratuitos. Y mm, sí me escuchan porque como que se colgó la pantalla y no sé si es que todavía está todo bien. Sí, la escuchamos, ingeniera. Ya, entonces algo le pasó acá. A ver. Bueno, mientras soluciono esto que ha sucedido aquí, les comento que como parte del estudio también, una vez que identificamos, ok, estas son las cosas que hay que cambiar específicamente para este equipo, decidimos también, ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Si hemos identificado cuáles son las cosas que no están funcionando bien. Y Y hicimos como una lluvia de ideas con la gente con la cual nosotros trabajábamos. Incluimos a los obreros, incluimos a los supervisores, a la gente del staff. Y al final lo que decidimos era como una lista de cosas. Y de hecho no sé qué le pasó a mi computadora, pero se ha quedado media rara. Ya. Entonces, esta es como una de las primeras versiones que nosotros hicimos como, ok, estas son las cosas que definitivamente no pueden seguir ocurriendo porque están llevándonos, están haciendo que la gente se sienta psicológicamente inseguros aquí. Eh, Estas son las cosas que hay que empezar a hacer porque esto va a funcionar, estas son las ideas que tenemos y hay unas cosas que iban a continuar como mejores prácticas. Entonces, esta de aquí es como lo que hicimos para un equipo del proyecto y nosotros podemos estudiar 4 equipos distintos en 2 obras diferentes. Entonces, cada equipo, porque les decía, esto va a variar mucho de acuerdo a quién estás estudiando. Nosotros en esta ocasión nos habíamos enfocado mucho en los obreros. Entonces, esto era lo que funcionaba, estas son las soluciones que planteamos para los obreros.
había una situación distinta para el staff, que son todos los ingenieros, porque ellos tienen preocupaciones distintas, y entre proyecto y proyecto también variaban las cosas, porque la cultura de ambas compañías es diferente. Entonces, todo este tipo de cosas son consideraciones que tienen que tener cuando están tratando de analizar y poner soluciones ante un problema que tengan. Una de las cosas que estamos tratando de, al final, linkear bastante también es cuáles son las acciones que nosotros tomamos hoy, las acciones de gestión hoy, que van a hacer que los proyectos de seguridad, los proyectos de construcción se sientan seguros, y cómo es que esto impacta los comportamientos de aprendizaje que tienen los equipos, porque al final eso es lo que nos importa a nosotros mucho, es que la gente aprenda más, que estén más dispuestos a ver, ok, pasó un error, pasó algo malo, ok, lo corregimos, cambiamos, seguimos adelante, y no es que las cosas se olviden, sino aprendemos de esto y vamos cambiando las cosas. Y cómo es que estos comportamientos de aprendizaje impactan el performance del equipo. Entonces, como les decía, en varias industrias, en salud, en el tema de innovación y desarrollo, ya hay una correlación positiva, una relación que se ha establecido entre seguridad psicológica, comportamientos de aprendizaje y performance del equipo. Entonces nosotros hemos tratado de estudiar cómo es que esto se ve en construcción, y de hecho llegamos a cosas muy interesantes. Una de las cosas que hemos descubierto es que igual, me parece que lo tengo más adelante, entonces ahí les hablo de eso. Una de las cosas que vimos también y que les quiero mencionar es que tuvimos varios filtros para saber qué cosa es lo que afectaba y qué cosa es lo que no. Estudiamos el tiempo en el que la gente estaba en el proyecto, estudiamos qué tipo de organización pertenecían las personas, si era más subcontratistas o era más contratista general, como el personal, ¿no? Dónde pertenecía. Y varias de estas cositas se mostraron en los resultados, las cosas que nosotros teníamos como pensábamos que era lógico, que a veces, por ejemplo, la gente del contratista general se sienta más seguros que los de los subcontratistas, y de hecho los resultados mostraban esto. Había una mayor dispersión en los subcontratistas, en los resultados de ellos, y de todas maneras el subcontratista general era como que más condensado sus resultados. Cuando les decía que la seguridad psicológica impacta bastante en los comportamientos de aprendizaje, es que efectivamente del estudio que tuvimos en proyectos de construcción, es que hay una correlación positiva de más o menos 0.06 entre la seguridad psicológica que tenga el equipo y el comportamiento de aprendizaje que va a demostrar. Esto de aquí lo hicimos con diferentes preguntas, que era, adaptamos los estudios que había hecho esta profesora de Harvard por más o menos 20 años. Ella desarrolló como una herramienta de un cuestionario en el cual medía seguridad psicológica para muchas industrias, y lo adaptaba también, variaba de acuerdo a qué tipo de industria estudiaba. Aquí teníamos un grupo de seguridad en la construcción. Entonces, con ellos modificamos esto y creamos esta herramienta para medirlo en proyectos de construcción. Y la seguridad y los comportamientos de aprendizaje también estaban definidos por una serie de preguntas que mostraban que la gente tenía ese tipo de comportamientos. Y al final, si es que han escuchado en algún momento o han leído, ¿cuáles? Bueno, ya muchos de ustedes son ingenieros, deben saber que a veces cuando hablamos de una correlación, mientras más alto sea, mejor. El tema de 0.6 a veces uno lo escucha y dice, ok, no es tan alto, quizás no es lo que uno esperaría, pero de hecho cuando tú haces estudios, y hay un curso que nosotros llevamos acá que se llama People Analytics, que es como entender los números a través de las personas o de las cosas que pasan con las personas. Entonces, en este curso, algo que te enseñan y que se me quedó grabado sí, por completo, es que en este tipo de estudios con personas, una correlación de 0.3 hacia arriba es significativa. Entonces nosotros teníamos 0.6, y definitivamente era significativo, y los resultados que nos estaban dando eran importantes, y necesitábamos, confirmaba lo que nosotros habíamos pensado. Entonces, aquí... ya, olvidémonos de los slides. La cosa es que aquí en las flechas que ustedes iban a ver en esta lámina era específicamente la percepción de riesgo que la gente tenía y la relación con la disponibilidad o la propensidad que alguien va a tener a hablar. Hablar, a reportar, a hacer preguntas. Entonces, speak up en inglés significa muchas cosas en español, no es solamente como levantar la voz, es expresarte, por así decirlo, de muchas maneras, como les decía. Entonces,
mientras más alto sea la percepción de riesgo que la gente tiene, menos propensos van a ser ellos a hablar. Entonces, si nosotros tenemos un ambiente de trabajo donde no se sienten seguros, pedirles que hablen no va a funcionar. Entonces, y tener la expectativa, yo como jefe de mi equipo, de que hable cuando no tengo el ambiente adecuado, definitivamente no es ni justo ni me va a funcionar. Entonces hay que tener bastante en cuenta este tipo de cosas. Después, no sé si es que tienen alguna pregunta específica aquí. Realmente es como la única, la última lámina que quería mostrarles porque tenemos muchos resultados más del estudio, pero de todas maneras pueden encontrar bastante de eso en los papers que hemos escrito y igual en mi tesis que sale el otro año. Si es que no hay como... yo no tengo nada más que agregar ahora, la última lámina era nada más de preguntas y respuestas, entonces si es que hay alguna pregunta, la podemos ver ahora. Invitamos a todos los presentes a formular algunas preguntas, por favor. A ver, ingeniera, tenemos una primera consulta. Dice, ¿cómo motivas a la mano de obra no calificada? Yo creo que no sé específicamente a qué se refieren con una mano de obra no calificada. Puedo empezar por eso y si es que me pueden dar una idea de a qué se refieren con eso, sería mejor para darles una respuesta coherente a lo que están queriendo decir en ese aspecto. A ver, esperemos un momento más. De repente, Juan Víctor, ¿podrías de repente reformular la pregunta o ser más específico, por favor? Muy bien, ingeniera, dice que se refiere al personal de obra que recién se inicia en el sector construcción, ¿no? Ya. En, en Perú me parece que existe Capeco. Capeco no sé bien realmente cuál es el rol, no sé qué tanto entrenamiento tiene la gente antes de empezar a trabajar. Aquí lo que pasa en Estados Unidos es que los obreros tienen como unos unions, no todos los estados tienen unions, pero muchos tienen unions, entonces la gente que empieza a trabajar ha pasado por un cierto tiempo de enseñanza. Entonces, si tú buscas un carpintero aquí en California, ellos pasan por un periodo que se llama apprenticeship, que es como un periodo de aprendizaje de 4 años. Entonces, no es que estudian los 4 años y de ahí recién trabajan, sino que estudian un tiempo y ya pueden empezar a trabajar, pero tienen que continuar con sus 4 años de curso, de estudios, para que ellos puedan pasar a tener como otro rol, para que puedan subir de categoría. Entonces, de cierto modo, acá hay como un poco más de entrenamiento en el tema de mano de obra. En Perú, si es que Capeco no sirve para eso o no, ese no es su rol, y el obrero llega y quizás no tiene la más mínima idea de las cosas que se manejan en construcción, yo creo que a veces hasta sería un poco mejor, porque hace las cosas más sencillas en el hecho de que no tiene unas preconceived ideas, no tiene unas ideas ya formuladas con el cual está viniendo, como les decía, la gente viene a tu equipo con un paquete y viene con su mochila cargándola y trae un montón de cosas previas. Y en construcción lo que pasa es que muchas veces tenemos esta distribución jerárquica que tenemos es bien conflictiva a veces. El hablarle a tu jefe, y como en Perú a veces como el jefe, el jefe, el jefe, el jefe,
Aquí no es tanto. En Perú es como, yo he visto muchas categorías, tanto en obreros como en staff. Aquí no ves eso. Aquí es como, en el staff, por ejemplo, tienes a ingenieros de proyecto, tienes a project manager y tienes a project executive y eso es todo. No tienes a un asistente de esto, no hay oficina técnica y otra cosa. Entonces, como más, un poquito más horizontal. Pero de todas maneras, en construcción en general, si nos ponemos a pensar en el código de Hammurabi, hemos visto que la gente, si es que habían como unas leyes, si es que la casa que habías hecho se caía, entonces el constructor caía sobre la pena de muerte, eso caía sobre él. Entonces, en construcción ha pasado que hemos tenido una industria que ha hecho que se formule de cierto modo un miedo en los trabajadores que si es que tenemos a gente que no ha trabajado antes y es nueva, yo creo que no la va a tener. No sé en qué, depende mucho en qué tipo de industria haya trabajado antes, pero al menos no va a venir con esas cosas ya propias de la construcción que a veces nos arrastramos. Si es una persona joven, creo que es mucho más fácil de cambiar y de estas ideas en lo que es psicología, hay 4 cosas que se llaman, que son conocidas como behavioral attributes, que son como atributos del comportamiento. Y como les decía, son 4. Tenemos al comportamiento en sí, tenemos a las actitudes, las intenciones y los beliefs, las creencias que la gente tiene. Entonces, si es que partimos desde el punto de vista en que la gente es bien intencionada cuando viene al trabajo, o sea, el tema de intención, es por el hecho de que, ok, nadie va a venir a la chamba malintencionada, pero tenemos de todas maneras el tema de los pensamientos, tenemos el tema de los comportamientos, y los comportamientos varían de acuerdo al pensamiento de la gente muchas veces. Entonces, se tendría que variar para que tú varíes el comportamiento de alguien, tendrías que variar los pensamientos, y estos pensamientos están bien ligados al tema de seguridad psicológica. Entonces, tendrías que tomar acciones, tendrías que implementar ciertas cosas, como vieron en un gráfico anterior, está el tema de cuáles son las acciones de gestión que tomas para que tu equipo tenga esta seguridad psicológica dentro del ambiente de trabajo. Entonces, es implementar eso nada más, y yo creo que es independiente si es que tenemos a gente más antigua, más nueva. Eso definitivamente es una variable que afecta e influencia, pero no es un factor determinante, creo, en las acciones que vayas a implementar. Mira, también tenemos otra consulta de parte de David Teobaldo. Dice, ¿la seguridad psicológica debería implementarse con la seguridad de obra o debería de repente implementarse con otro profesional? En los estudios, de hecho, aquí yo he trabajado con el gerente, aquí se llama como Safety Manager, que es como un jefe de seguridad. Entonces, con él he realizado gran parte del estudio, pero las acciones que hemos tomado no se implementaban todas a través de él. De hecho, casi ninguna él la tenía que hacer, porque tampoco se trata de, ok, vas a tener 10 ideas aquí y las 10 hay que chantárselas al jefe de seguridad con la cantidad de cosas que esa persona ya tiene que hacer. Entonces, no es, no es el objetivo de crear más trabajo o de crear una persona adicional para que haga eso, sino distribuir el trabajo de cierta manera un poco equilibrada. Lo que hicimos, por ejemplo, era una de las iniciativas, las lideraba un ingeniero de proyecto. Creamos un comité de seguridad en sitio que no tenía nada que ver con el jefe de seguridad, sino que tenía que ver más con el objetivo de aumentar la familiaridad de las personas de diferentes contratistas, el hecho de que era un tiempo asignado para que la gente vaya al sitio, era como hacer un Gemba, observar las condiciones de trabajo, observar la moral de las personas, tratar de hablar con ellos y ver tratar de entender cómo se están sintiendo. Y eran los obreros mismos quienes hacían eso. Y los subcontratistas participaban de una manera muy activa y muy comprometida, a pesar de que no eran pagados por eso. Entonces, cuando la gente siente que de todas maneras lo que estás haciendo les agrega valor, van a participar de esto. Por más que no les pagues y en su contrato no esté que tienen que darle 1 hora de esto cada 2 semanas. Hicimos como otras cosas más que las lideraban diferentes ingenieros del proyecto, y el jefe de seguridad estaba súper comprometido con esto, apoyaba, incentivaba a la gente, pero de todas maneras es algo que lo tienes que hacer creo que con el staff en general. Listo. Entonces, esas serían todas las preguntas. Agradecemos mucho su participación, ingeniera Zulín, en este tema tan nuevo, ¿no? Y tan interesante a la vez. Muchas gracias. Gracias.